A nombre de nuestro pastor general, el reverendo Israel Ramírez, Atzayacatl Israel Ramírez, a nombre de él les damos la cordial bienvenida. A todos aquellos que nos están acompañando por primera o segunda ocasión, siéntanse bienvenidos. Este es el Centro Cristiano, como decía bien nuestro host, ¿verdad? Centro Cristiano, la Iglesia del Señor. Somos una iglesia que tiene una visión que Dios nos ha encomendado y la cual tratamos de cumplir, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen que tienen esta tarde, iba a decir esta mañana, que tienen esta tarde una expectación especial por saber qué es lo que Dios habla a sus vidas? Señor, devuélveles el habla. Amén, gloria a Dios, aleluya. Bien, me da mucho gusto compartir con ustedes este cuarto mensaje de nuestra serie titulada Por ti. Yo no sé cuántos de ustedes han podido seguir la secuencia de esta serie. Son 6 temas que en realidad son una gran bendición, nos edifican de una manera tal, pero no sé ustedes, pero esto es en la medida en que nosotros estemos expectantes, estemos realmente con la intención de recibir y de aprender. ¿Saben? En lo personal, y he hablado con algunos hermanos y creo que hemos coincidido en este punto, verdaderamente esta serie Por ti nos ha traído a nuestro corazón un agradecimiento increíble. Nos ha traído libertad, nos ha traído transformación, pero sobre todo el tema que nos va a ocupar esta tarde es que en Cristo, en Él y solo por Él, somos más que victoriosos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Así que el tema de hoy es: Jesús, por ti tengo victoria. Si a algunos de ustedes les interesan esta serie, estos temas, y los quisieran compartir con familiares o amigos, pueden entrar a nuestra página web. Allí tenemos dos lugares, 2 locaciones, www.lccsanantonio.org, todo es con minúsculas, ¿verdad? O bien en nuestro canal de YouTube, que es LCC San Antonio. Así es que si usted quiere volver a ver estas prédicas, estas enseñanzas, tiene completa y absoluta libertad para hacerlo. Y bueno, lo podemos compartir, ¿verdad? Así que hoy hablaremos, pues, entonces el tema que nos va a ocupar es: por ti, Jesús, tengo victoria. Y quiero dejarles en el corazón, fíjate bien, me gustaría que delante de Dios, si verdaderamente estamos receptivos a recibir la palabra del Señor, pusiéramos todos nuestros sentidos aquí, que le dijéramos al Espíritu del Señor: Señor, no quiero pensar en otras cosas, en las preocupaciones o en las cosas que durante la semana quizá hemos estado viviendo. Dile: Señor, solamente quiero que mi corazón y mi atención esté dispuesta. Vamos a hacer una corta oración. Dígale: Padre, en este momento, Jesús, yo declaro que voy a recibir tu palabra, porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Porque, Padre, tu palabra es indestructible, tu palabra es infalible. Señor, permite que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, esté en este lugar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien, lo central del mensaje y la enseñanza que me gustaría y que creo que el Espíritu de Dios quiere dejar esta tarde en nuestro corazón, en el corazón de cada uno de nosotros, es que nadie de los aquí presentes, nadie de los que hemos confiado plenamente en Jesucristo como Señor y Salvador nuestro, nadie estamos dependiendo de las circunstancias. Y todos escuchamos hoy en día, y cada día, ¿verdad?, se oyen cosas terribles, lo que pasa en nuestro alrededor. Y aún en todo el mundo son noticias negativas, son noticias funestas, noticias de desesperación. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que nosotros, y eso es el centro, lo medular de este mensaje, y con lo que debemos de irnos en el corazón en esta tarde, que en Cristo no dependemos de ninguna de esas circunstancias. Aún no dependemos de lo que quiera o pudiera hacernos Satanás, ni aún lo que el hombre, el ser humano,
pudiera hacernos en contra nuestra. ¿Y sabes por qué? Porque hay una esperanza real. ¿Y sabes cuál es? Que en Cristo somos más que vencedores, dice la Escritura. ¿Sabes? Cada promesa de Él, cada palabra escrita aquí en este libro de la ley y de la gracia, son promesas reales para ti y para mí, si somos capaces de creerle a Él. Porque no solamente es decir yo creo en Dios, es creerle a Él, a cada palabra, a cada promesa, porque cada una de ellas, dice la Escritura, en el Señor Jesucristo son sí y amén. ¿Cuántos lo creen? Bien, eso es lo que el Espíritu de Dios quiere dejar en nuestro corazón en este día. Tenemos que entender esto, porque en Cristo somos más que vencedores. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en situaciones de engaño, de no creer que, bueno, es un mensaje simplemente triunfalista o positivo. O yo hoy voy a declarar, quizá hayan oído ustedes por ahí personas creyentes que dicen, es que tú tienes que declarar todo lo positivo. Sí, todo lo positivo en cuanto a lo que dice la palabra, pero no usar humanismo, sino usar realmente cada promesa, cada escritura que está aquí, hermano. Es para que tú y yo la creamos, la hagamos nuestra y la podamos vivir. Porque la palabra dice que es fiel y verdadera, así como el nombre de nuestro Señor Jesús. Así que no debemos caer en esos triunfalismos o en esa situación de decir, bueno, es que voy a pensar positivo. No. Sí declara y espera lo mejor, porque aún la palabra dice, ¿verdad?, que lo mejor de Dios está por venir, porque lo vamos a recibir los que en Él esperamos. Gloria a Dios. ¿Sabes? Nuestra victoria, y decimos que somos más que vencedores, no es por tener una actitud triunfalista o bien positiva, como les decía. ¿Sabes? Tenemos que tener mucho cuidado en esta área. Uno no obtiene, escucha bien, iglesia, la victoria ante situaciones de la vida simplemente por tener una buena actitud o porque voy a proclamar algo bueno. Por eso no tenemos solamente la victoria. Es que, ¿sabes qué? Yo voy a luchar porque me vaya bien en la vida. ¡Qué bueno! Inclusive, no lo vayan a malentender, pero no tenemos victoria en las diferentes situaciones de la vida porque vengamos aún a la iglesia. Eso es bueno y es mucho mejor, porque dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír ¿de qué? De la palabra de Dios. Eso es bueno que vengamos aquí, pero no por eso solamente vamos a obtener la victoria. Aún ni siquiera porque diga yo, es que voy a ser una mejor persona. ¿Sabes qué? No funciona así. Uno obtiene la victoria, ¿sabes por qué? ¿Y por quién? En Cristo Jesús. Tú y yo podemos obtener la victoria si somos capaces de creerle a cada promesa, a todo lo que Él ha dejado escrito aquí en su palabra. ¿Sabes? Dice la misma Escritura que el cielo y la tierra pasarán. ¿No es cierto? Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Dice también, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Señor, ¿qué? Permanece para siempre. Esto es fiel, es verdad divina, es algo que nosotros debemos de abrazar, así como el mensaje. Y como te decía en un principio, en esta serie titulada Por ti Jesús, es una serie de temas que verdaderamente nos llevan a reflexionar, pero sobre todo a actuar en consecuencia a lo que estemos aprendiendo, a lo que estemos recordando. Y sabes, lo más importante es que tenemos que entender exactamente cómo es que somos más que vencedores en aquel que nos amó y que nos salvó. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira,
la Biblia dice lo siguiente. Mateo 4:23 expresa de forma clara y específica que Jesús dice, y recorrió Jesús, lo voy a leer literalmente, Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora bien, cuando leemos esto, podemos reflexionar y pensar. Surgen aquí varias preguntas. ¿Qué es el evangelio del reino? Lo que estamos leyendo. ¿Por qué el mensaje del reino podrían ser buenas noticias? Porque eso es el significado del evangelio. Son buenas nuevas, buenas noticias de parte de Dios. Cuando el mundo siempre, invariablemente, nos satura y nos bombardea con noticias funestas, negativas y de lo peor, ¿sabes qué? Las buenas nuevas, ¿qué crees? Están aquí. No es el New York Times, no es el Post Washington, no es ningún periódico de estos. ¿Sabes qué? Aquí están las buenas noticias. Pero entonces, ¿qué tiene que ver el reino de Dios con la victoria de los que seguimos a Jesús? Vamos a estudiarlo precisamente en este momento. Mira, a través de la palabra, y Dios nos da las respuestas para todas estas preguntas, estas interrogantes, y podamos comprender cómo por Cristo y en Cristo podemos vivir en victoria. Mira, te voy a mencionar 5 puntos. Voy a tratar de hacerlo lo más explícitamente en el tiempo que me permiten. Pero ¿sabes algo? Lo ideal y lo que verdaderamente necesitamos nosotros recibir es, no te vas a acordar de todas las palabras, por supuesto, de lo que te voy a decir, pero es importante que en cada punto de estos tú pongas toda tu atención, insisto, para que tomes la bendición que viene directo de parte del Señor. Punto número 1, dice, Jesús anuncia las buenas noticias del reino. Habla que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Esto lo vemos en Marcos capítulo 1, el versículo 14, la parte B y el 15 completo. Ahí nos dice la palabra de Dios esto que les estoy leyendo. Y mira, el evangelio del reino quiere decir exactamente lo que te estaba acabando de mencionar, las buenas noticias del reino de Dios. ¿Tú lo crees? Así es. ¿Sabes? El reino de Dios, continúa diciendo el Señor Jesús, el reino de Dios se ha acercado. El mensaje del reino es la proclamación del Señor Jesucristo como Rey y soberano. Esas son las buenas nuevas, en que en Él hay esperanza. Por eso el título de esta serie tan edificante, hermanos, por ti Jesús, por ti tengo victoria. Y aún en las situaciones difíciles que todos confrontamos día tras día, ¿sabes qué? Di no como algo positivo o mental, porque no es eso, sino como algo en lo que tú estás declarando, estás confesando con fe que verdaderamente cada palabra y cada promesa del Señor escrita en su palabra, ¿sabes qué? Es cierta, es verdadera. Así que el reino de Dios, pues, son buenas noticias, y el reino de Dios se ha acercado. Y es lo que proclama, ese reino de Dios proclama el señorío y la autoridad de Jesús. Pero la pregunta es, ¿podremos nosotros permitirle a Él que sea el Señor de nuestras vidas completa y absolutamente, en cada área, en cada situación de la vida? Es más fácil cuando vienen situaciones adversas en el diario vivir que vamos, vemos qué podemos hacer. Eso está bien. Pero lo que no está tan bien es cuando empezamos a buscar ayuda en otros conductos o en otros medios en los cuales no va de acuerdo a la fe que nosotros hemos sido instruidos. Bien, dice el Señor, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor, arrepintiéndonos sinceramente de nuestros pecados
y voluntariamente, óyelo bien, sujetándonos, o sea, sometiéndonos a la autoridad de Dios, ¿sabes qué? Empezamos entonces a vivir para su reino. En ese momento. Bien, punto número 2. Jesús proclama el evangelio del reino y valida o respalda su mensaje con manifestaciones ¿de qué? De poder y de autoridad. Mira, vayamos a la palabra. Otra vez, Mateo 4:23, por favor, ¿están conmigo? Dice que, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando ¿qué? El evangelio del reino. Y miren la parte final, dice, ¿qué hizo? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mira lo que Jesús hacía. Sus manifestaciones eran de poder, eran reales. Él proclamaba, él hablaba del evangelio del reino, pero él también sanaba. Él se preocupaba por la gente, él sentía compasión por la gente, les sanaba, oraba por ellos y eran sanos. Toda enfermedad. Algunas veces, cuando nos sentimos mal de salud, mal físicamente, a veces pensamos en Dios, pero a veces antes que pensar en Dios pensamos primero en el medicamento o la medicina. ¿No les ha pasado? Yo sé que solamente a mí me pasa porque soy extraterrestre, ¿verdad que sí? Pero ¿sabes qué? Cuando nos sentimos mal, antes de la medicina y antes de los doctores, tendríamos honestamente que clamar a Dios. ¿Por qué no? Y decir, Señor, tú llevaste enfermedades y dolencias. Tú fuiste predicando el evangelio del reino y sanando a todos. Entonces, Jesús, por favor, sana mi cuerpo, sana mi vida. ¿Por qué no hacerlo antes de tomar las aspirinas? ¿Por qué no antes de ir al doctor? Y no me vayan a malentender con esto, por favor. Dios ha permitido la ciencia, la medicina, los médicos, todo esto, porque también de alguna forma Dios lo hace. Pero el punto aquí es, hermanos, verdaderamente creer en que Dios verdaderamente puede sanar nuestra vida. Y estamos, recuerden, aprendiendo en esta tarde cómo en Jesucristo somos más que vencedores, cómo podemos tener una vida en victoria. Esto no se vaya a entender de una mala forma, en que, pues es que ya la vida en el cristianismo es color de rosa, o como si estuviera en un lecho de algodones, ¿verdad? No es así. Somos de carne y de hueso. Y decían por allá un pedazo de pescuezo también. Unos más, otros menos, pero tenemos pescuezo, ¿verdad que sí? El punto es este. Nosotros es necesario que aprendamos a través de esta serie para que nuestro corazón, hermanos, insisto, se llene de agradecimiento a Dios y comprendamos cómo aprender a vivir una vida en victoria, pero solamente en Él y por Él y para Él. Es necesario. Mira, dice aquí, te voy a leer una porción de la palabra. Cuando Jesús ascendió al cielo, cuando verdaderamente siguió predicando el evangelio del reino y cómo Jesús validaba esta predicación, nos lo muestra la palabra de Dios. Te voy a leer Hechos 8, versículos 12 y 13. Fíjate bien, dice la palabra: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Por cierto, aquí va un anuncio, va a haber bautizos, domingo 29, South Cross. ¿Ya lo tienen por ahí? Ok, mira, aquí también hombres y mujeres se bautizaban, porque Felipe, este siervo, estaba anunciando también el reino de Dios. Dice que también creyó Simón mismo. Este Simón, si ustedes leen la historia, es un hombre que practicaba la magia, no es Simón Pedro. Un tal Simón que practicaba la magia. Pues ese hombre, óiganlo bien, se convirtió y después fue bautizado. Les dejo de tarea que lean eso, pero dice aquí:
Habiéndose bautizado, estaba siempre, hablando de ese personaje Simón, con Felipe, el siervo de Dios, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba él atónito, dice la palabra, quiere decir asombrado, extrañado, sorprendido de lo que los discípulos de Cristo estaban haciendo en el nombre del Señor. ¿Saben? Muchos de nosotros continuamente caemos en el error de creer que solamente proclamando cosas positivas van a llegar cosas positivas a nuestra vida. No nos confundamos, insisto, con creer en el humanismo que el mundo enseña. ¿Sabes qué es? Lo que dice la palabra de Dios es eficaz y es verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Voy al punto 3. El evangelio del reino declara la autoridad de Jesucristo sobre ¿qué? Sobre el pecado, para dar libertad a aquellos que están en ese reino de oscuridad. Pero el evangelio del reino trae luz, trae libertad, para que la gente pueda ser libre de esas cadenas, de esas ataduras verdaderamente que el reino de las tinieblas ejerce sobre ellos. ¿Sabes? Cuando nosotros los creyentes estamos verdaderamente confiando en Dios y sabiendo que el Espíritu Santo está haciendo la obra de redención y de santificación en la vida de cada uno de nosotros, es cuando opera, es cuando surge verdaderamente lo que dice la palabra de Dios, que conoceríamos la verdad. ¿Y la verdad qué? Nos haría libres. Nosotros somos libres en el mismo momento que hemos confesado a Jesucristo como Señor y como Salvador. Y cuando creemos que Dios el Padre le resucitó de entre los muertos al tercer día y que Él está sentado, dice la palabra, a la diestra del Padre. Y sabes, no estamos solos. Nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo al gran Consolador, al Espíritu Santo, al que convence de pecado a toda la humanidad. Pero en nosotros, en cada uno es, si verdaderamente creemos esto. Dice la palabra de Dios en este punto número 3 que les menciono, Romanos 14, versículo 17. Dice ahí: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Mira, aquel que acepta el reino de Dios está habilitado para vivir en estas áreas, en estas exactamente: justicia, paz y gozo. Pero eso lo hace el Espíritu de Dios. Ahora bien, dice la palabra en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Fíjate qué cosas tan preciosas nos muestra la palabra. Dice: porque el Señor es el Espíritu. Y nota que está con E mayúscula. Cuando en la Biblia lean Espíritu y que diga una E minúscula, no es el Espíritu de Dios. Generalmente lo pone con E mayúscula. Así que, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, acabamos de decir que hay libertad. Mira, el señorío de Dios es un término sinónimo a la autoridad del reinado de Jesucristo. ¿Crees esto? ¿Sabes? Cuando estamos en el Espíritu de Dios, la persona tiene, o el Señor le da esa autoridad para poder confiar en Él, declarar y reclamar las promesas que Dios nos ha dado. Cuando nos entregamos incondicionalmente al reino de Cristo, podemos también vivir una vida en santidad. Hermano, esto, escucha bien, iglesia, esto hablando de la santidad, cuando dedicamos toda nuestra vida a decir: Señor, yo creo en tu reino, yo quiero y yo proclamo tu reino, Señor, y creo en eso porque he rendido mi vida, y Señor, yo quiero que tú continúes, Señor, a través de tu Santo Espíritu, procesándome en lo que tú tienes que hacer para mí. ¿Cuántos de aquí, yo quisiera saber, les hago esta pregunta antes de terminar el tercer punto, cuántos de aquí
verdaderamente ya son perfectos? Levante su mano con toda confianza. Usted es perfecto, ni de nombre, ¿verdad? Decía un señor de allá de Monclova, decía, pues perfecto, solo mi abuelito, dice, ya se murió. Entonces no hay perfecto. Pero miren, nadie, absolutamente, no hay uno solo, no habemos uno que aquí seamos perfectos. Pero Dios, a través de su Espíritu Santo, ¿sabes qué? Ha empezado a hacer en nosotros un proceso. Óyelo bien, iglesia. La santificación es un proceso que dura toda la vida. Estamos en ese proceso. ¿Sabes? No sé, pero en realidad tú y yo deberíamos de reflexionar en esta tarde en el por qué y en el cómo podemos tener una vida victoriosa. Voy a entrar al punto número 4. Al rendirnos a Cristo, somos liberados del reino de las tinieblas, entiéndase, el reino de Satanás. Cuando nosotros verdaderamente rendimos completa, total, absolutamente nuestra existencia al reino de Dios y a su Cristo, ¿sabes qué es lo que pasa? Nosotros verdaderamente somos trasladados en forma literal, hablando espiritualmente. Mira, cuando alguien no conoce de Dios, cuando nosotros, es más, lo voy a poner en primera persona, cuando yo no conocía de Dios, yo vivía y pertenecía al reino de las tinieblas. Pero cuando alguien me compartió y el Espíritu Santo empezó a redarguir mi corazón, me trasladó en el momento mismo que yo confesé a Jesús como Señor y Salvador y que le abrí mi corazón. En ese mismo instante, ¿sabes qué ocurrió en el ámbito espiritual? Que fui trasladado literalmente del reino de las tinieblas al reino de la luz de Jesús. Eso pasa cuando nosotros rendimos nuestra vida a Él. Somos trasladados. Si no estamos, mira, no hay, como decía un gran siervo cubano, aquí no hay más que 2 sopas, chico. Si no estamos en el reino de la luz, estamos en el reino de las tinieblas. No hay que darle vuelta. Nomás es o estás o no estás, radicales. Dios así nos quiere, hermano. O creemos en el evangelio del reino o no. ¿Qué te parece? Dice por ahí, dice exactamente en la palabra, que Dios no quiere que seamos tibios. ¿No dice así? Él nos quiere o bien fríos, que nos vayamos sin tocar baranda hasta el infierno, ¿verdad? O bien calientes. Tenemos que ser radicales, o sí o no. Voy a hacer un comentario aquí. Bueno, mejor no. No, porque luego me dicen, es que ahorita que estoy diciendo fríos o calientes, me acordé que alguien dijo una vez, dice, ¿y tú de dónde eres? Pues hay medio tibiezón. ¿Por qué? Dice, pues mi papá era de aguas calientes y mi mamá era ya de aguas frías, entonces pues como que estaba la cosa medio tibia ahí. Pero en el reino de Dios, hermano, o somos fríos o calientitos. Nada de medias tintas. Fíjate bien. Lo que dice la palabra es esto, ya volviendo a la palabra y seriamente. Efesios 2, del 1 al 2, versículos 1 y 2. Me gusta mucho esta versión, fíjate, te la voy a leer literalmente. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y en sus muchos pecados vivían en el pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. El líder de los poderes, hágase la luz, gracias varón. El líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu, con E minúscula, que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Lo que les mencionaba hace un momento,
Cuando nosotros confesamos a Cristo, somos trasladados en ese momento del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y mira, te voy a decir algo. Dice la palabra que el que tenga oídos para oír, que oiga. Escucha bien, iglesia. Las áreas de tu vida que no has rendido a Jesucristo, lo voy a poner en plural, las áreas de nuestra vida que no hayamos entregado, rendido al señorío de Cristo, ¿sabes qué? Eso da autoridad legal en el ámbito espiritual a Satanás para trabajar en ti, para que verdaderamente no hagas lo que Dios tiene para ti. Que Dios, ¿qué es lo que Dios desea? ¿Qué es lo que dice la Escritura acerca de lo que Dios nos puede otorgar? No dice que toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde proviene? Del Padre de las luces, de lo alto, de Jesucristo nuestro Redentor. De Él proviene. Pero mira, si tú y yo no rendimos ciertas áreas de nuestra vida, no importa si tienes 30 años de conocerle a Él, o quizá lo acabas de conocer hace un mes, ¿sabes qué? Si no rendimos completamente todas y cada una de las áreas de nuestra vida, ahí estamos, repito, dando lugar, dando cabida a que Satanás trabaje en esas áreas que no rendimos al Señor. Y por cierto, otro comercial aparte de los bautizos. Ven este sábado 28 de marzo, o quiero decir, vayamos a Campus South Cross, sábado 28 de marzo, 5 de la tarde, clínica espiritual. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? ¿Sabes qué? Verdaderamente estas clínicas es para que seamos libres en todas y cada una de las áreas, por si hubiera alguna, ¿verdad? De por si de casualidad hubiera alguna que no le hemos rendido a Dios. Porque, a ver, siendo honestos, no me contesten, solamente escuchen la pregunta y piénsenlo, reflexionen. ¿Cuántos verdaderamente hemos dicho, Señor, o hemos pensado, ¿verdad? Señor, bueno, está bien, ya te entregué mi vida, hace tantos años, o te acabo de conocer hace 6, 8 meses, un año, no sé. Ok, el punto es, hay áreas en nuestra vida, hermanos, honestamente, que no hemos dejado al Espíritu de Dios que obre su perfecta voluntad. ¿Sabes? Para eso es la clínica espiritual. Y mucha gente, óyelo bien, iglesia, mucha gente ha sido libertada. Así que yo les invito, aun si ya tomaste clínica espiritual hace mucho tiempo, es bueno que vuelvas a ir. ¿Sabes? Dios te va a recordar cosas. El Espíritu Santo te va a convencer de situaciones que en tu vida todavía no están de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. ¿Sabes? Voy a leerte el punto número 5 porque ya se nos viene el tiempo encima. Al ser parte del reino de Dios, no solo tenemos victoria, pero proclamamos el reino del Señor y su victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira, primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 20 dice de la siguiente manera: porque el reino de Dios no consiste solo en palabras, sino en poder. ¿Lo tienes ahí? Insisto, repito, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No solamente es declararlo, es estar convencidos de que lo que Dios ha prometido, Él es fiel para completarlo, Él es fiel para hacerlo. Así como el Señor, la obra que comenzó en ti y en mí, óyelo bien, iglesia, la obra que comenzó Él en cada uno de nosotros, Él dice aquí, escrito está, dice Él, la va a perfeccionar. Porque va a llegar un tiempo, también lo dice la Escritura, en que todos lleguemos a la estatura, a la medida, a la plenitud de Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque es promesa de Él. Entonces nosotros, al ser parte de ese reino, nosotros, hermano, tenemos el poder y la autoridad en Jesucristo para que nosotros podamos hablar palabras de poder. Palabras que verdaderamente la gente, el corazón que te escuche,
se rinda al señorío de Jesucristo. Mira, te voy a leer 3 promesas tremendas. Hechos 1:8, dice así la palabra: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros podemos comenzar antes de ir a Jerusalén, a Samaria, a Judea y hasta lo último de la tierra. Primero tenemos que empezar con los que nos rodean, en nuestra casa, en el vecindario, en la tienda, en donde trabajas, en la escuela. Ahí, hermano, tenemos que ser verdaderamente testigos de Dios, pero testigos verdaderos, no castigos. Marcos 16, 17 y 18. Fíjate nada más las promesas. Hablando de promesas, óyelo bien. Marcos 16, 17 y 18 dice: y estas señales seguirán ¿a quién? ¿Están conmigo? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y miren qué bendición. Y ¿sobre qué? Los enfermos impondrán manos y sanarán. ¿Están aquí, iglesia? Amén. Gloria a Dios. Y sobre los enfermos impondrán manos y sanarán. Y entre paréntesis les digo, al finalizar, después de los últimos anuncios, iglesia, todos aquellos que necesiten oración pueden venir aquí al frente, por favor, al terminar el servicio. Aquí está el anciano Juan Carlos, aquí estamos varios ministerios para poderles asistir. Pero dice la palabra aquí que sobre los enfermos impondrán manos y sanarán. No es a ver si qué pasa. Dice la palabra que sobre los enfermos impondremos manos y sanarán. ¿Sabes? En Marcos 16, 20 dice: y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Tú y yo somos seguidores de Jesús, ¿sí o no? Ok, entonces esta palabra es para nosotros. Voy a concluir. Mira, si no entendemos el mensaje del reino, iglesia, si no podemos o no queremos entender el mensaje del reino, nunca podremos entender la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Porque a veces vemos hermanos, ¿y cómo estás? Bien, más o menos, aquí en victoria. No, pues sí, victoriosísimo, ¿verdad que sí? Tremendo. Necesitamos entender que es el mensaje del reino. Mira, como conclusión te voy a leer 3 puntos importantes, y este es el final, ¿ok? La verdadera victoria en Cristo se desarrolla, óyelo bien, iglesia. La verdadera victoria en Cristo se desarrolla con una vida o en una vida rendida al Señor Jesús, rendida a su señorío, rendida a decir: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, Padre, pero ayúdame, Señor, yo no puedo. El domingo pasado les compartí en el sur cómo el mismo apóstol Pablo, un siervazazazo de Dios, él mismo lo dijo, lo escribió, dijo: lo bueno que sé que debo de hacer, no hago, y las cosas que no debo hacer, eso termino haciendo. ¿Saben por qué? Porque nuestra naturaleza humana a veces vence verdaderamente las cosas espirituales del Señor. Pero si tú y yo en esta tarde abrazamos este mensaje del reino de Dios, hermano, vamos a poder comprender cómo en Cristo Jesús somos más que vencedores. En Él podemos tener una vida victoriosa. Repito, no es solamente que todo sea color de rosa, no,
pero en Cristo siempre vamos a salir adelante, vamos a tener la victoria, porque si nosotros abrazamos este mensaje del reino, nuestra vida tiene que cambiar, debe de cambiar. Es más, es una promesa de Dios. No es algo de pensamientos o declaraciones positivas meramente, es una realidad. Recuerden todo lo que dice en la palabra, absolutamente todo, de Génesis a Apocalipsis, hermano. Todas las promesas de Dios en Él son sí y amén. 3 puntos, hermano. Entra en el reino de Dios, establece el reino y pide ser usado por su santo y bendito Espíritu. Yo quiero que en esta hora cierres tus ojos, por favor. Si gustas inclinar tu rostro, solamente para no distraerte, cierra tus ojos. Y en este momento no sé si hay alguien que antes no ha confesado a Jesucristo o que nunca lo ha hecho. Dile: Padre, yo escucho el evangelio de tu reino y sé que son buenas noticias. En este momento yo me arrepiento con todo mi corazón de toda mi vida pasada. Te ruego que me perdones y que me limpies, que me laves con tu poderosa y preciosa sangre. Jesús, abro mi corazón y te pido que entres y seas el Señor de mi vida. Gracias, Jesús, porque ahora comenzaré el proceso de ser una nueva criatura, una nueva creación. Y si tú quizás estabas frío, estabas tibio en las cosas de Dios, vamos a orar en este momento. Si quieres reivindicar tus votos con Jesús, dile: Padre, en este momento, Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Yo te pido en este momento, Señor, que continúes restaurando mi vida. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos podemos glorificar a Dios por su palabra? Gloria al Señor.